amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y en esta ocasión tenemos la participación en el programa del doctor Antonio Pau Carlino. Él es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, quien ha sido nuevamente presidente en este distrito judicial, elegido para el periodo 2021 y 2022. Doctor, bienvenido al programa Penalistas. Gracias al programa Penalistas Justicia TV. Me siento muy complacido de participar en este programa del Poder Judicial, dándole en primer lugar un saludo a la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Así también un saludo y mi reconocimiento al doctor Gustavo Álvarez, que es miembro integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y representante de los jueces superiores. Por lo tanto, estoy atento, Alejandra, a tus preguntas para interactuar y que conozca la audiencia sobre la justicia de la población pasqueña. Bien, doctor Antonio, tenemos el gusto y el honor de conocerlo, de saber también de su trayectoria como magistrado del Poder Judicial, pero además también conocemos el Poder Judicial o la Corte Superior de Justicia de Pasco. En otras ocasiones hemos podido viajar in situ y ver cómo está la implementación del nuevo modelo procesal penal que ya se encuentra implementado en el Distrito Judicial de Pasco. Nos gustaría conocer en esta ocasión cuál es el plan de gestión que usted ha elaborado para su Distrito Judicial. Muy bien, Alejandra. Respecto a nuestro plan, nosotros siempre nos empoderamos para poder realizar este trabajo por este periodo 2021-2022. En primer lugar, los lineamientos de la política que ha establecido el Plan Estratégico Institucional PI 2020-2030 y a su vez también el Plan Operativo Institucional POI 2021-2023, que establece algunos lineamientos de política que debe observar y llevarse a cabo durante estos 10 años en el Poder Judicial y sobre todo ver y conocer las debilidades que tiene el Poder Judicial frente a la población peruana y en mi caso relacionada a la población pasqueña. Y sobre esa base y más la orientación que se tiene o que se ha tenido con la doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, que inclusive ya nos hemos reunido, hemos visto algunos lineamientos importantes por los cuales hemos podido establecer nuestro plan de trabajo y hemos expuesto esto inclusive en la apertura del año judicial y en la asunción del cargo de presidente. Nuestro plan de trabajo para realizar estos 2 años está relacionado a 5 o a 6 ejes importantes. Una de ellas es la parte de la tecnología moderna que debemos utilizar, en pocas palabras solamente decir la implementación, en todo caso, del expediente judicial electrónico que debe marcar la sintonía a nivel nacional en el Poder Judicial y sobre todo también fortalecer las notificaciones tecnológicas. Estos son notificaciones electrónicas, muy importante. Y por otra parte, por ejemplo, los remates judiciales, los embargos, es importante también. Esto avisoraremos el trabajo con la Gerencia General y la Presidencia del Poder Judicial. Por otra parte, cuando se habla de la gestión administrativa va a ser moderna, por lo que en primer lugar buscaremos esa paridad laboral en la que corresponde nuestra competencia. Esto de acuerdo a la ley 28.983. Y por otra parte, también en la gestión administrativa moderna, daremos mayor impulso a la ecoeficiencia. Eso quiere decir, vamos a dar bastante impulso al trabajo que trasciende en la parte administrativa y en la parte jurisdiccional, en el trabajo, por ejemplo, que haya un impacto de contaminación mínima, es decir, por ejemplo, ya reducir el papel, tóner, que de alguna manera pues genera también un gasto, y con esto tratar de reorientar esos gastos. Por otra parte, en lo que respecta al presupuesto, en la parte presupuestal es importante, si bien es cierto que nosotros tenemos 10 millones de presupuesto, de los cuales pues en planilla es prácticamente casi 8 millones, y los 2 millones y tantos, 2 millones y medio, corresponde a la inversión de bienes y servicios, gastos ordinarios,
en la cual se tratará de trabajar y reordenar, en la que corresponde a los órganos jurisdiccionales y la parte administrativa, pero más priorizando la parte jurisdiccional para atender a los jueces en la mejor coadyuvación para la impartición de justicia y que se ve y se garantice la seguridad jurídica en Pasco. Por otra parte, por ejemplo, en la parte de la integridad, nosotros consideramos en la integridad muy fundamental es el acceso a la justicia de personas vulnerables, y eso del programa de justicia en tu comunidad de personas vulnerables vamos a dar mayor importancia, y sobre todo vamos a tratar de orientar a que la justicia llegue también a las zonas urbanas, a las zonas rurales, mediante la justicia itinerante. Por otra parte, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, seremos totalmente, como siempre, nuestra bandera de luchar totalmente contra la corrupción. Bueno, apoyaremos a la gestión de la Oficina de Control de la Magistratura, la ODECMA, Pasco, y en lo que respecta a nosotros también, estaremos haciendo labor preventiva, sobre todo las visitas administrativas en todo el distrito judicial es muy importante, no obstante a la emergencia sanitaria con los debidos cuidados, es el protocolo sanitario. En lo que respecta a recursos humanos, nosotros consideramos que el recurso humano es muy importante, es decir, la persona o el servidor, el recurso humano, magistrado o servidor, que es el elemento muy valioso y por lo tanto haremos bastante capacitación en lo que respecta al trabajo remoto, por ejemplo, para que se empoderen mejor y puedan producir. En lo que respecta a lo que es la capacitación en otras materias, también estaremos sobre todo focalizando en la parte de la ética y la integridad. Magistrados, servidores deben ser íntegros en la prestación de servicios de calidad, sobre todo observando los principios de Bangalore y del Código de Ética del Poder Judicial aprobado por la Corte Suprema. Eso es muy importante y además de eso generaremos un liderazgo haciendo pues la práctica de un trabajo en equipo, buenos hábitos, un trabajo en conjunto con un feedback y a efecto de que los servidores y magistrados tengan esa voluntad y esa grandeza de pertenecer a la institución, al Poder Judicial. En lo que respecta a la parte jurisdiccional, nosotros consideramos que debemos entrar a analizar con mayor detalle lo que es la carga procesal. Cada año ingresan las causas, pero no se resuelve todo. El porcentaje que cada vez más queda para cada año un porcentaje y lo que él va sumando y va engrandeciendo. La Corte Superior de Justicia de Pasco tiene casi 9.000 expedientes en trámite, de los cuales trataremos de focalizar, en todo caso, dónde está un poco la parte débil, porque si bien es cierto que tenemos 20 órganos jurisdiccionales y 160 trabajadores orientados a este trabajo jurisdiccional en la coadyuvación de la impartición de justicia de los magistrados, sin embargo, no es adecuado el número. Hay algunos juzgados que tienen más personal, otros que tienen menos. Eso haremos un estudio para poder coordinar con la Gerencia General y ver la posibilidad de que si eso se puede uniformizar en el número de la cantidad necesaria que requiere el personal para el trabajo. Lo que respecta, por ejemplo, a las causas, desde enero, desde los primeros días, lo que hemos dado importancia es de que ya los magistrados saben en la Corte de Pasco de que todas las causas penales que han trabajado en la emergencia sanitaria, que había un esfuerzo, un gasto para el Estado, eso no debe quebrar. Todo ello debe resolverse en este mes de enero, porque también hacemos sintonía con la presidenta del Poder Judicial de que todas las causas que ya se ha sacrificado y que ya generó un esfuerzo, un costo para el Estado, que ya están vistas y están en deliberación, están en votación, ellos deben resolverse y no debe quebrarse ni una causa. También por otra parte, por ejemplo, es importante el trabajo de los juzgados de familia con las comisarías. Ahí también entraremos a taller. Ya estamos trabajando de que las comisarías, por ejemplo, ya cuentan con internet y ese es un gran avance. Ahora, por otra parte, la oralidad civil. Nosotros tenemos implementando dentro de la parte jurisdiccional también la oralidad civil. Quizás en algunas preguntas subsiguientes, cuando me detalla o me especifica la pregunta, podemos hablar más. Y en lo que respecta a infraestructura, en la Corte Superior de Justicia de Pasco tenemos algunos terrenos que vamos a culminar en su saneamiento legal, como también para dar camino al saneamiento físico, es decir, a la edificación, porque tenemos algunos terrenos que ya
están a nombre del Poder Judicial, como en las gestiones anteriores que se han realizado, y algunas que aún faltan. Entonces estaremos dando prioridad. Eso es lo que respecta a... Perdón, sobre ese punto de la infraestructura que usted menciona, ¿cuenta con algún presupuesto para ello, para la construcción o alquiler en todo caso? ¿Qué es lo que se pretende hacer en esa situación? Nosotros tenemos alquilado algunos ambientes, que eso supera $500,000 más o menos al año, pero la idea es que debemos tener presupuesto. Lógico que no tenemos presupuesto, lo que se está trabajando es, y ya en Invierte Perú está inscrito, también la Gerencia de Infraestructura conoce, por ejemplo, la sede de la Corte Superior de Justicia de Pasco está en el estudio de perfil. La gestión anterior nos ha dejado en el estudio de perfil. Vamos a avanzar para que haya el expediente técnico, y esto pues acá se avisora que debe ser la Casa de la Justicia de 4 pisos con sótano, y esto va a generar una fuerte inversión, pero trabajaremos con el Poder Judicial, porque se tiene conocimiento y es público ello, de que no puede invertir de acuerdo a la ley de presupuesto del sector público, ni los gobiernos regionales ni locales no pueden invertir como años anteriores. Entonces, como presidente también trataré de impulsar para que con otros presidentes podemos hacer una fuerza y pedir de que el Ejecutivo en el futuro facilite que los gobiernos regionales y locales puedan invertir en el Poder Judicial, y de esta manera, pues si ellos construyen, pues va a ser para la población, y la justicia es de la población. ¿Cuál es el presupuesto asignado a su distrito judicial? Bueno, de acuerdo a la que tenemos el presupuesto, son 10 millones tantos para la Corte Superior de Justicia, de los cuales 8 millones aproximado se van en las planillas 276, 728, CAS, y hay más o menos un monto de 2,5 millones aproximadamente que corresponde a los gastos ordinarios para invertir en bienes y servicios. Y como usted sabe que los bienes y servicios es importante porque se mantiene actualizado en la gestión todos los servicios que va a coadyuvar a la mejor eficiencia en lo que respecta a la prestación del servicio de la justicia. Entonces, para ello, en lo que respecta a la parte logística, escritorio, viáticos y otros gastos, es importante que contemos con un presupuesto un poco más alto. Eso trataremos de ver generalmente al finalizar el año, y algunas cortes que las sobra, a veces nosotros tratamos de capturar algunos montos para que un poquito suba. Por ejemplo, si hablamos solamente de la UIT penal, la implementación del Código Procesal Penal en Pasco, desde el 2012, junio, a la fecha, 8 años y tanto, ha mejorado bastante. Por ejemplo, el año 2020 nos ha asignado un presupuesto de 433,000 nuevos soles para comprar algunos equipos, mejorar las audiencias, y sin embargo eso consideramos no tan adecuado, porque nosotros tenemos una necesidad de 600 a 800,000 nuevos soles al año. Entonces, eso trataremos de coordinar con la UIT penal a efecto de que se mejore algunas partes del servicio en bienes para mejorar la calidad de la justicia, porque nosotros tenemos en Pasco, según las autoridades conocen, que es el centro penitenciario más o mejor, de mayor calidad en Sudamérica. Sin embargo, este centro penitenciario de Cochamarca también tiene algunas dificultades, porque no solamente los jueces llevan audiencias con los internos del penal, sino también del penal. En el penal están los internos de todo el país, la mayor parte del país, y ellos tienen sus causas, no vienen ya en ejecución de sentencia, sino vienen con trámite en camino. Por lo tanto, las audiencias son constantes, entonces hay que atenderlos desde el centro penitenciario de Cochamarca de Pasco para demás órganos jurisdiccionales o tribunales del país, y lo cual nos genera pues ciertas facilidades que debemos dar de computadoras o de laptops o de Polycom para que se mejore este servicio. Y por otra parte también, ahora con la emergencia sanitaria, tenemos una situación un poco difícil de que los magistrados no pueden estar trasladándose al centro penitenciario, porque eso genera contagio, y estamos en una situación Pasco sobre todo, en un rebrote o la segunda ola,
y que están falleciendo muchos conocidos aquí en Pasco. Entonces nuestros magistrados y servidores, al trasladarse al centro penitenciario, tendrá que ser pues excepcionalmente. Las audiencias ya ahora, gracias a Dios, se está llevando desde cada subsede. Nosotros tenemos 3 subsedes y de las 3 subsedes los magistrados llevan las audiencias al penal sin necesidad de trasladarse. Entonces eso con laptops están trabajando y de alguna manera ya ha mejorado para evitar los contagios. O sea, esta vez es importantísimo cuando hablamos en la justicia penal. Doctor, ya que entra a tallar sobre el tema penal, me gustaría conocer, usted es penalista, nos gustaría conocer su análisis o su opinión en relación a la implementación del nuevo modelo procesal penal en lo que respecta al país y a su distrito judicial. ¿Cómo vamos? Bueno, en lo que respecta a la implementación, ya esto prácticamente se está generalizando y va a concluir con Lima, y eso es una noticia importante porque la justicia penal en este modelo de implementación del modelo acusatorio es importante porque es más expeditiva, es más célere y de tal manera que las audiencias se van llevando, inclusive ahora con esta de la emergencia sanitaria, en mayor medida con las audiencias virtuales. De tal manera que todos los actores, los sujetos procesales, vienen siendo facilitados su intercomunicación para llevar a las audiencias. Y diario nosotros acá tenemos las audiencias, más de 20 audiencias diarias, y lo van llevando de manera regular. Entonces acá no hay quiebre, sobre todo se da prioridad. Solamente mínimas dificultades podría haber como en cualquier lugar que haya, pero se está fortaleciendo esta de implementación del modelo procesal penal ya en Pasco, estamos hablando más de 8 años en implementación, y ha mejorado bastante la justicia penal. Y si hablamos de la liquidación, bueno, liquidación ya hay contaditos casos, mínimo, y más es en el nuevo modelo, y sobre todo de acuerdo a la realidad y al lugar, ¿no? Nosotros tenemos el mayor índice, es lamentablemente la omisión de asistencia familiar, ese delito, y el otro es de violencia familiar. Eso tiene mayor carga, y hay otros delitos, pero en mínima escala. Sin embargo, en su contexto, en el Perú, el modelo procesal penal debe culminarse, pues, como lo están haciendo con éxito ya en muchos distritos, como en Pasco, pues a nivel nacional. Eso es una garantía, sobre todo en la política criminal del Estado, para poder, de esa manera, garantizar la paz y la convivencia social. Según las estadísticas que reporta el Poder Judicial, ¿en qué línea se encuentra el Distrito Judicial de Pasco con el ranking de delitos? ¿Cuáles son los delitos de mayor incidencia? En Pasco no tenemos nosotros crímenes organizados, así en gran envergadura, no. De acuerdo a la realidad, en todo caso, nosotros más la que se está viendo en el índice estadístico de Pasco, en el nuevo modelo procesal penal, tenemos delitos como delitos comunes, como homicidios, secuestros, pero es en menor medida. La que mayor número estamos advirtiendo es en los delitos de omisión a la asistencia familiar, en violencia familiar, o sea, violencia contra las mujeres. Eso quiere decir de que estamos en una crisis democrática, sobre todo de la valoración de lo que viene a ser la dignidad y el derecho de la mujer, y como también la validez de la persona humana, porque los procesos por alimentos que va a llevar a cabo como delito la omisión a asistencia familiar, eso quiere decir de que la responsabilidad no es tan estricta de las familias peruanas, y sobre todo en Pasco, y por eso nos está reflejando este monto de mayor índice. Tenemos los delitos acá también de la minería ilegal, artesanales, etcétera, pero es menos. La de mayor incidencia es esto de omisión a la asistencia familiar, y por eso de que en todo caso se invocaría a las autoridades políticas, a los legisladores, de que siempre deben orientar y hacer un trabajo de política preventiva desde el gobierno para atender, y sobre todo la educación de las personas en orientar mejor la vida familiar,
promover los temas que la doctora Elvia Barrios, como presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial, ha tenido en cuenta para este periodo, ¿no? Ella lleva el discurso de la paridad, del enfoque de género, de la igualdad y la no violencia contra la mujer. Y usted ha revelado en esta entrevista que uno de los delitos que mayormente se presentan es la omisión a la asistencia familiar y la violencia, tanto a la mujer como a los integrantes del grupo familiar. Entonces aquí hay un tema ya que va fuera del contexto legal, sino va hacia las escuelas, ¿no? Estamos hablando de la educación. No solamente el Poder Judicial brinda el trabajo desde el escritorio con los expedientes, sino también como un poder del Estado, es la que tiene que coadyuvar el esfuerzo para que las políticas del Estado se pueden integrar y buscar de esa manera esa convivencia y paz social, de tal manera que hay incluso cualquier actividad corporativa que se lleva, como por la seguridad, contra la violencia, igualdad de género, integridad, siempre demás actores de instituciones que conjugan o trabajan de manera coordinada. Y por eso es de que nosotros ya en los años pasados también, por ejemplo, tratamos ese esfuerzo de decir, vámonos a los colegios más alejados, donde hay mayor incidencia de violencia, para trabajar con los niños, con los alumnos. Convocamos a nuestra asistente social, a la psicóloga, a los magistrados de familia, a los que guardan relación con los temas, para poder hablar sobre este tipo de temas, a efecto de que los jóvenes que van creciendo, ellos pueden cambiar la vida del país, siendo, en todo caso, más íntegros, éticos, que practiquen los valores democráticos. Es fundamental. Solo así los ciudadanos pueden llegar a ser íntegros y participar del desarrollo de un país. Entonces, nosotros tratamos de tocar ese tema de fondo, pero con los niños, con los adolescentes, con los estudiantes, que también lo haremos este año, no solamente interactuando con interinstituciones, sino también desde ODECMA, desde la misma Corte de Presidencia o con la Justicia en tu Comunidad. Tenemos que llevar esas charlas. Yo personalmente, pues como en fechas anteriores, dictaba las charlas, trataba de motivar a los alumnos, incluso llevábamos sketches, llevábamos algunas imágenes para que los chicos puedan entender y así dedicarse a estudiar más, a evitar la violencia. Eso es fundamental y muy importante, Alejandra. Doctor, sus expectativas para este año 2021 como presidente de Corte y además también como magistrado del Poder Judicial. En primer lugar, lo que queremos estamos redoblando esfuerzos ya para luchar contra la pandemia, porque no basta solamente hablar, sino también actuar. Entonces, ya estos días estamos haciendo las prácticas del tamizaje, que tenemos también bastante material para entregar y estamos entregando de prevención, alcohol, mascarilla, todo lo que corresponde a los protocolos para evitar el contagio. Eso es fundamental. El otro es que también estamos abocados de que las causas que ya están para votar o están en deliberación, todas se resuelvan este mes de enero. Por otra parte, en los meses siguientes ya nos estamos enfocando para capacitar en el trabajo remoto, y también en lo que respecta al parque informático, de que se coadyuve mejor ese trabajo desde el domicilio del magistrado y del servidor. En este momento estamos garantizando que los magistrados y los especialistas de audiencia los tienen, pero hay algunos que van pasando a vulnerable, por ejemplo, madre gestante, pero ellos tienen que trabajar, entonces, dice, desde su domicilio, entonces darle las mayores facilidades para que ellos puedan interactuar virtualmente y de esa manera estar contribuyendo también con su trabajo. En eso estamos enfocados, y en lo que respecta a la capacitación de otras materias, lo haremos generalmente de manera virtual, pero convocando, sobre todo por las especialidades, a los que más interesan de acuerdo a su trabajo, o sea, la parte de la competencia. Existe, por ejemplo, acá en la parte de la modernidad, que hemos dicho, el gobierno digital, las notificaciones, también trataremos de mejorar estas notificaciones
electrónica. Eso es muy fundamental, porque solo de esa manera, ya acostumbrado a las notificaciones electrónicas, nuestros notificadores ya no estarán en riesgo de estar acudiendo a los domicilios o a los estudios jurídicos de los abogados que también pueden contagiarse. Entonces, eso también estamos viendo de acuerdo a la emergencia, estamos tomando, Claro. como dice, las metas más importantes para seguir desarrollándola. Y existen muchísimas. La emergencia sanitaria debido al COVID-19 en nuestro país ha generado que el Poder Judicial se modernice y de alguna manera haga uso de herramientas tecnológicas para poder llegar a cumplir la meta establecida de cada distrito judicial. En ese sentido, nos gustaría ya para concluir con la entrevista, su mensaje a la ciudadanía, a los amigos de Pasco. Referirme de que el Poder Judicial está preocupado y se está modernizando cada vez más a favor de la población. Es cierto de que los presidentes, como el presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, también se orienta a que haya un mayor acercamiento entre las autoridades judiciales, el juez y su población. Eso es una realidad, y porque, sobre todo, el gobierno digital, si bien la emergencia sanitaria nos ha traído tanto sufrimiento, pero también nos llevamos algunas ventajas, como es el gobierno digital. La comunicación virtual es una realidad y yo creo que ya no se va a dejar, aún pasando la emergencia sanitaria. Y esto inclusive está incluido ya como parte del gobierno digital en el Plan Estratégico Institucional 2020-2030, porque ha sido aprobado esto en julio del 2020 por la Corte Suprema. Eso quiere decir de que ya advirtiendo la realidad, la emergencia sanitaria, es el Poder Judicial la que ha aprobado este plan estratégico institucional donde ha incluido la tecnología, la modernidad, todo relacionado al gobierno digital, para que las audiencias, las comunicaciones del Poder Judicial, el trabajo mismo del Poder Judicial, nosotros ya acá en el Poder Judicial, incluso las gestiones, todo se va llevando de manera electrónica. Es decir, ya con poco contacto físico y de alguna manera también facilita de que no haya contagio de esta pandemia del COVID-19. Entonces mi mensaje a la población pasqueña es de que haya confianza, que confíen en sus magistrados, confíen en sus autoridades judiciales, y un saludo a las autoridades del órgano de gobierno del Poder Judicial por estar incentivando el trabajo, tanto como la implementación de muchas materias como la oralidad, también preocupándose por que se cumpla la misión y la visión que son los fines y los objetivos del Poder Judicial, sobre todo en año a año que trabajamos y está incluido en este plan estratégico institucional. Un saludo a todos los colaboradores que van trabajando, como a usted, Alejandra, que hace un esfuerzo para poder captar la realidad de cada distrito judicial y que conozca nuestra población cómo trabajamos y sobre todo qué pensamos y cuál es el plan, siempre dentro de la Constitución, las leyes, las directivas del órgano de gobierno. Estamos nosotros llevando adelante este plan de trabajo que nos hemos propuesto, enmarcado en los lineamientos de nuestra presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, que también un saludo desde la Corte Superior de Justicia de Pasco. Muchas gracias, doctor Antonio Pau Carlino, presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, por tan interesante entrevista que nos ha podido brindar. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también a todos los televidentes que sintonizan Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Nos reencontramos próximamente.